¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente desde la ciudad de Loja, desde el estudio de Carlos Andrade, que contribuye con nosotros este escenario para el programa La Corrupción de la cadena Telesucesos. Algunos temas para este día. El día domingo en la noche, yo diría que gran parte del mundo se sorprendió y se encadenó porque iba creciendo los oyentes, televidentes, buscadores de la noticia a través de redes sociales. Realmente fue una llama que se encendió lo que estaba ocurriendo en La Habana y en varias otras ciudades de la isla. Se veía y se escuchaba, primero la actitud se la podía realmente identificar, la actitud de la gente, mujeres, hombres, niños. Hay una toma donde una mujer es arrestada y pretenden arrebatarle un niño que tenía en brazos. Esos son símbolos de la perversidad de los dictadores, de los criminales, de los sanguinarios. Tratarle de quitar un bebé, un niño, a su madre, un niño de pecho. No lo lograron, porque seguramente las fuerzas que esta mujer puso para defenderse eran inimaginables. De inmediato, la opinión y los líderes de opinión buscaron reacciones. Tuvimos la reacción del presidente de los Estados Unidos, que ciertamente usó una frase general, pero dicha por él se convierte en muy particular. Escucha a su pueblo, le dijo al señor que dirige Cuba, señor Díaz-Canel. Escucha a su pueblo. Es fuerte, es determinante. De pronto, alguien le preguntó al presidente de Argentina. El presidente de Argentina dijo: no conozco, me faltan datos. No, ya eso es casi una contribución a las personas que estaban en las calles. Casi ha contribuido Fernández con la gente que está en las calles reclamando por la libertad, por la alimentación, por el trabajo, ni se diga, reclamando por las medicinas para el COVID, ¿no? Evidentemente el señor López Obrador salió con su famoso balbuceo a decir y no decir entre abrazos y balazos, haciendo una especie de cóctel que busca disfrazar una imagen, además distraer, que puede ser ese un gran objetivo, ¿no? Y claro, bajar la tensión llevándolo casi a la inexistencia. Yo diría que los grandes dirigentes, entre comillas, los siervos del castrismo desde siempre, hoy han contribuido con este grito libertario de la gente que está en las calles en la isla. ¿Y de qué forma han contribuido? Con su silencio, porque no se arriesgan, no toman partido, no como otras veces han salido en su papel adorador a buscar épicas actitudes y gestas incomparables de lo que han sido estos castros y su séquito de subyugados siervos. Así que ese apoyo incondicional en silencio es bastante. ¿Cuál fue la reacción del presidente de Cuba, señoras y señores? Yo creo que hay que ponerle atención. Y cuando digo hay que ponerle, me estoy refiriendo a mi propia actitud, porque ustedes tienen la palabra y ustedes sabrán reaccionar como a bien tengan, y eso es profundamente respetable. He puesto atención a lo que ha dicho el señor que preside Cuba. Llamó a los militares
a sus fuerzas de represión, que parecería que son los únicos que comen 3 veces al día. Llamó a los paramilitares, que son sus adeptos. Llamó a los comunistas para armarlos y declaró la guerra civil. Ese es un suficiente motivo en una sociedad universal que busca proteger la vida de las personas que tienen derecho a rebelarse para defender la libertad, a defender la vida de las personas que tienen derecho a disentir, a reclamar, a gritar, casi de forma desgarradora, cuando no tienen que comer y no tiene que comer su familia. Y lo más grave es que no se ve ni distante, ni en lo más distante, se ve la opción de que eso se revierta. Así que es una especie de sentencia infame a la que han sometido a una sociedad. El Señor dice, salgan a reprimirlos. Y lo primero que pone como justificación, y dice con desparpajo, y por supuesto con cierta dosis que algunos expertos en la materia dirán, ese rasgo de criminalidad no lo puede esconder. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas están detenidas? Sin embargo, todo el mundo sabe que hay muchos desaparecidos. Van a quedar como desaparecidos. Si desaparecieron, no están ni encarcelados, ni heridos, ni muertos. Esa es la perversidad que van a usar como para pretender minimizar algo que les va a ser imposible. Imposible. Tenemos que defender la revolución a sangre y fuego. Por ahí dijo algo adicional. Ustedes se lo buscaron, no se quejen. Dan cuenta las personas que pueden hacerlo, yo diría haciendo una serie de malabares, porque les cortaron el internet, les cortaron la luz. ¿Qué les parece? Seguramente estarán a punto de cortarles el agua, porque no les van a poder cortar los alimentos, porque no les han dado y no existen. Por ahí leí a alguien que decía, alguna activista cubana, nos hemos comido el miedo porque hemos estado muertos de hambre. Qué dramático esto. Lo espontáneo de este evento hace que nadie se crea con derecho a ser parte de la motivación. Yo diría que incluso los cubanos que se encuentran en el exilio van a tener que guardar con prudencia. Puede ser que en muchos de los casos, escuché el día domingo en la noche que algunos se preparaban para ir a la isla, en sus botes, en sus yates, etcétera, para ir a combatir. Creo que llegado el momento, van a llegar a actuar con prudencia, porque esto nació de la forma más espontánea. ¿Cómo se comunicaron? ¿De qué forma lograron articularse? Es extraordinario. Yo creo que las comunicaciones y la tecnología va a ser posible que encuentren la forma de comunicarse y de que el mundo esté informado. Porque si ellos creen que van a hacer un cerco en la isla para evitar que de ahí salgan noticias al mundo, están absolutamente equivocados. Eso es imposible. Así que no quiero sino nada más esta especie de narrativa, si cabe el término, ¿no? Quería comentarla y por supuesto no hemos visto la aparición del ciudadano que no se sabe por dónde anda. ¿Por dónde anda? En Bélgica no está,
En Venezuela dicen que está, en México no lo encuentran, ya no va a Rusia, donde solía atender un programa de televisión o algo parecido. Así que él también ha contribuido con su silencio, claro, claro, y los que dicen que Correa no es izquierdista lo apoyaron y después se le fueron porque medio como que los extrañó. Unos dicen, ahí hubo pateo, ¿no? Los dejó al lado, no los hizo parte de su clan y se les rebelaron, desde luego, de esas actitudes rebeldes que no hacen sentir nada a quien los extrañó, ¿no? Ellos que se convirtieron en ideólogos de la izquierda, del socialismo, también han contribuido con el silencio. No dicen un término. ¿Cómo es pues que decían que en Colombia están reprimiendo a la gente que sale a reclamar? Ahí hay guerrilleros, narcotraficantes, ahí está el equipo y su séquito de Petro, ahí está todo este grupo de, entre comillas, activistas que no son eso sino terroristas, ¿no? Pero estaban todos los días en los medios y un poco como que se les fue la opción, se les fue el audio, ¿sí? Se les fue el audio o el wifi biológico, les desapareció y se han callado, se han callado. En Cuba, ahí hay una represión brutal, brutal, y desde luego, donde haya represión desde el Estado hacia los ciudadanos es reprochable, pero parecería que esta llama puede ser una especie de una analogía con la llama del olimpismo, que no se apaga sino cuando termina, y cuando la medalla de la libertad puede estar en el pecho de todos y cada uno de los cubanos. Tenemos otro tema para el día de hoy. Perdimos un programa de televisión, dicen algunos ciudadanos. Fue debut y despedida, dicen otros. Lo han dicho incluso los propios protagonistas. El gerente del canal público, que de paso, el gerente del canal público, me refiero al señor Cuesta, ha dicho que no es un canal del Estado. Hasta donde se conoce, fue incautado por el Estado. Que el Estado le va a tocar o tenga que, por lo que escucho algunos abogados que han estado litigando estos temas, que al Estado le va a tocar responder por eso, que ha tenido en escenarios internacionales respuesta favorable a los expropietarios y en contra del Estado ecuatoriano. Eso es otra cosa. El programa de La Posta en TV, La Posta 3X, apareció el domingo anterior y se despidieron este domingo. No está ni de lejos en mi deseo hacer un análisis ni juicio crítico del programa diseñado y de su formato. No tiene sentido. Sobre esto hemos combatido permanentemente al gobierno de los 10 años del correísmo, que usó una ley de comunicación. ¿Para qué? Precisamente para quitarle al ciudadano, cuyo derecho humano fundamental es la libertad de estar informado, quitarle el derecho a que juzgue lo que ve y pueda seguir viendo o cambie de opción. Ese es un derecho humano. La ley de comunicación, que tuvo adeptos conscientes e inconscientes y siervos como siempre en su mayoría, porque había gente que usaba el atuendo de opositores a Correa y sin embargo capitaneaban el tema de una ley de comunicación que es necesaria. ¿Y por qué era necesaria? Porque constaba en la Constitución, decían. Sí, por supuesto, es que el tema nace en Montecristi, pero le pusieron énfasis exclusiva o especialmente a esa ley. Ustedes recordarán que esa ley, ya en los últimos instantes de su aprobación, parió un bodrio,
que se llamó la Cordicom, que venía incluso con el perfilado personaje ideal para eso, que hoy convive y deambula con ellos fuera del Ecuador, porque lo persigue la justicia, refiero al señor Ochoa. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y al rato de sellar, digamos, la aprobación de la ley, el entonces siervo útil del correísmo, el exalcalde Loja Castillo, propone la creación de este organismo, Cordicom. A ver, primero, que salieron los periodistas del aire en TV. Bueno, ese no es un triunfo de nadie. No, tampoco es una concesión, y creo que no la han propuesto así, de el señor Boscán y del señor Luis Eduardo Vivanco. No. Bueno, a decir del gerente, ellos se enfrentaron a un minúsculo grupo y el gerente dice, nos ganaron. Hay cosas que a ratos medio me he sentido confundido, porque de entenderse pues que a partir de la derogatoria del reglamento a la ley de comunicación, un poco como que esa ley está en el limbo. Es decir, no por la vía de una acción oficial debería desaparecer un programa. La primera reacción fue la de la presidenta de este consejo llamado Cordicom, la ex asambleísta Yanine Cruz. Y claro, tuvo más de un tropiezo, resbalón y una patinada. ¿Por qué? Porque como alguien o algunas personas han dicho, ella fue víctima, sí, pero no fue víctima, si es que lo fue realmente, como de eso nadie vamos a discutir en este momento. No fue ella encarcelada por un tema periodístico, no. Fue por un proceso que le instauró el exalcalde por declaraciones de ella en el ejercicio de su función. No fue en el ejercicio periodístico. Quizá eso no deja muy claro el asunto. Entonces, ¿existe el Cordicom en este momento, señoras y señores? No existe. Esta es una opinión de la que me responsabilizo. No hay ley en aplicación porque no hay reglamento. Muchos dirán, en el estudio del análisis de la jerarquía de la ley, por supuesto, si existe la ley y existe el reglamento y existen las leyes orgánicas, ¿no? Y existe la Constitución y los tratados internacionales. Sí, pero el presidente de la República, entre una de sus primeras decisiones por la vía de un decreto, deroga el reglamento, es decir, y además se propone presentar un proyecto nuevo de ley de comunicación, lo que de hecho el reglamento derogado en la lectura obvia, el reglamento derogado hace que la ley sea de inútil aplicación. Porque ¿por qué deroga el reglamento? ¿Y qué es lo primero que va a desaparecer a decir del sector gubernamental? Lo primero que va a desaparecer es la Cordicom. ¿Qué hace la Cordicom en este momento? ¿Qué hace, digo, con opiniones respecto de un programa de televisión en el que supuestamente ha sido agraviado un sujeto que le ha causado estupor a muchísima gente, incluso en su propia organización? Porque si yo de algo he de deplorar, si cabe el término, es que den la posibilidad, cualquier ciudadano, en cualquier programa, como sea, le den la posibilidad de abrir la ventana de una víctima a alguien que es un victimario confeso. Porque recuerden ustedes, cuando el señor Vargas
atacó al expresidente de la República en términos personales muy duros, bajos e insolentes, estaba a su lado el señor Issa y no puso reparos pues en tratar de medio persuadir a su colega que no solo morigere su lenguaje, que respete a los ciudadanos que lo escuchan y a los ciudadanos que estaban en tarima y que también recibieron el golpe brutal de ellos que se proponían someter, sobajar a todo cuanto no les parecía útil. A pocos minutos de lo ocurrido en esa escena de la que compartió Issa, casi pierde la vida el periodista Freddy Paredes. No era otra cosa que el ánimo caldeado y que además el combustible de estos sujetos había sido ideal y había propuesto el escenario expedito para agredir y para tratar de desaparecer a un periodista, porque la agresión pudo bien haber sido de otra manera, pero lanzarle una piedra a 2 metros o quién sabe menos, además en la cabeza, ¿qué propósito tenía? Tenía el propósito de hacerlo tener miedo. No era así, ahí está el resultado. Así que si se hizo víctima por lo que le dijeron al señor Issa, ojalá, no que sirva el programa que ya no está en TV, no, ojalá todos los ecuatorianos, ojalá todos, y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Una persona que ha obtenido 800 votos, 822 votos de su comunidad, no está a la altura como para tratar de poner la agenda de nada, pero absolutamente de nada. Nuestro país, a partir de la Constitución de Montecristi, vive una especie de alegoría, una especie de gran titular y en alto relieve de derechos. Los ciudadanos, de acuerdo a lo que indujeron en la parte política, en eso que llamaron socialización de la Constitución, este es un país de derechos. Tanto es así que incluso le cambiaron el histórico y tradicional concepto. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, que siempre así actuó, así funcionó. Derechos. No es lo mismo que derecho, es un Estado de derecho, que cumple con sus obligaciones para la sociedad a través de instituciones, no los correístas. Eso es lo correcto. Los correístas dijeron no. Este es un Estado de derechos. Y claro, dejaron en el ambiente que los derechos están sobre la legalidad. Ese es un tema que ciertamente pone zancadillas día a día para que el Ecuador pueda tener acceso a una clara, transparente y expedita posibilidad que se cumpla de que más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Eso ha hecho que muchos sectores de esto de los derechos así expuestos, así escritos y convertidos en un mandato, ha hecho que por sectores crean que sus derechos están por sobre los derechos de los demás. Es decir, ese axioma del derecho y de la civilidad de que mis derechos
terminan, donde se inician tus derechos, eso quedó pulverizado, señoras y señores, pulverizado. Así que quería solo referirme, me habría encantado que no desaparezca un programa en el gobierno del presidente Lasso, habría sido lo ideal. Pero aspiremos que con la nueva ley de comunicación, en la cual no habrá el organismo que se convierte o que quiere convertirse, parece que no era cuestión solo de personas, en el catalizador de lo que dicen, deben decir y dejan de decir las personas que dan opiniones, que deben ser juzgadas, si esa es la pretensión. Termino solo diciendo una cosa: con la piedra entre los dientes se dieron los legisladores del Partido 6 y de UNES, que al parecer esa alianza está en plena vigencia. No solo por la presidencia de la Comisión de lo Económico, que fue producto, el nombramiento de la presidenta, de la rebelión de ella, de la rebeldía a las decisiones de su partido, sino del proceso y de los propósitos, mejor dicho. ¿Qué se proponen? Sí deberían revisar un poquito la ley, no solo los legisladores, los asesores, pues para eso están los unos y los otros. Cuando resuelven llamar a juicio político al presidente de la República, mire usted, he de insistir en esto, qué cosa más, qué desfachatez, qué falta de responsabilidad al decirle a la sociedad ecuatoriana lo que están haciendo cuando está al margen de la ley. La fiscalización no es una vendetta, más allá de que esa no es la comisión de fiscalización. La fiscalización es una herramienta que constitucionalmente se ha constituido en un mandato para los legisladores y por supuesto para consejeros provinciales y desde luego para concejales de los GATS cantonales. Así que ese fue un gran fiasco. Pero claro, si ya aprobaron esto en principio y después tuvieron que dar marcha atrás con mayoría de votos en la asamblea, bueno, pues quedó como una resolución absolutamente inútil y fofa. Pero también han aprobado otro exhorto donde dice que el Estado ecuatoriano o que el gobierno elimine el decreto que regula el tema de los precios de los combustibles. ¿Y cuál es el argumento? Que la subida del precio de los combustibles en centavos produce una escalada y subida de precios de los productos de primera necesidad. Falso, absolutamente falso. En el análisis anualizado de la inflación es negativo, es decir, que no suben los precios. Claro, parecería que ese quedó como una especie de bandera de lucha, grito de combate, desde siempre y no lo han podido superar. Ni siquiera se han dado por enterados de que el mundo entero este instante está tratando de bajar el consumo indiscriminado de combustibles para evitar la contaminación día a día. Pero no se han dado cuenta en el Ecuador de que grandes fortunas de contrabandistas mafiosos existe por el precio de los combustibles respecto de los precios de los combustibles de los vecinos. Ese ha sido un negocio perverso. Yo diría, si se calcula que alrededor de 70,000 millones de dólares
han costado los subsidios. Y se habla de que los subsidios benefician a los pobres. ¿Cómo es que no ha decrecido la pobreza en términos considerables con el subsidio que les ha sido tan útil? La respuesta es muy simple. No fue el dinero para los pobres. El subsidio de los combustibles no fue para los más pobres. Fue para los más ricos. Fue para los contrabandistas. Fue para aquellas personas que usan incluso en el procesamiento de estupefacientes, combustibles baratos. Para eso ha servido. Para eso ha servido el subsidio de los combustibles. Y claro, no faltaba más. Todavía mantienen ese grito de combate. Al gobierno le corresponde. A la sociedad le corresponde. Salirles al paso. Porque el Ecuador no puede seguir siendo engañado, pero además no pueden seguir siendo engañados las personas que más necesitan. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana.